Hola de nuevo, hoy estamos a 1 de marzo del 2020. Estamos en un gráfico del SP500, gráfico diario. Y bueno, pues como ven, fuertes caídas durante toda la semana, lo que hemos comentado en el post. Eh, de momento el precio pues parece que se ha detenido un poco en esta zona, ¿vale? Esto no quiere decir compras, ¿vale? Al contrario, mucho cuidado, ¿vale? Ya lo he expuesto en el post también. Uh, Mucho cuidado porque estoy leyendo titulares de analistas que están diciendo que la gente puede empezar a comprar con cuidado. Pero esto, a ver, por favor, ¿qué es esto de empezar a comprar con cuidado? Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado porque esto puede caer, pero no esto, puede caer el doble o el triple de lo que ha caído durante esta semana, ¿vale? Mucho cuidado. Uh, Simplemente porque haya caído no quiere decir que siga subiendo, ¿vale? Que esto haya sido una corrección. No, ¿vale? Puede haber algo de fondo, que es lo que creo yo, ¿vale? Que es mucho peor que todo esto, ¿vale? Que el filtro está siendo el coronavirus, sí, no lo niego, ¿vale? O sea, ya lo comentamos en el vídeo anterior que fue a principios de febrero, ¿vale? Pero esto no quiere decir que el coronavirus haya sido el causante de esta caída, no, no. Aquí de fondo hay algo bastante más gordo que todo esto, ¿vale? Fíjense que tanto la Fed como como el BCE ya están intentando buscar paliativos para todo esto, pero es que no les queda margen, no les queda bueno, a la Fed aún sí le queda margen, ¿vale? Y Trump empezará a tuitear diciendo pues que la economía americana sigue muy fuerte. Ya veremos si los mercados responden a día de hoy a todo esto, ¿vale? Porque, sinceramente, yo creo que los métodos que están o que estaban utilizando hasta ahora, ¿vale? Esto, tanto QE como recompras de acciones, las mismas empresas, todo esto se ha acabado, ¿vale? Todo esto, para mí, desde mi punto de vista, quizás me equivoque, que es lo más probable, uh, se ha terminado. O sea, ya no, todo esto me parece que ya no va a funcionar, ¿vale? Se ha acabado este modelo de, 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 de tantas alzas en los mercados gracias a las recompras, a las QEs, a las bajadas de tipos, ¿vale? Todo esto me parece que se ha terminado. Uh, Vamos a verlo, ¿vale? Quizás, como digo, y lo más probable es que me equivoque. Pero vamos a verlo, ¿de acuerdo? De momento, yo solo lo que quiero que quede claro es que tengan mucho cuidado, ¿vale? Si no son profesionales o no saben muy bien cómo gestionar, no vayan a comprar ahora aquí porque ha caído, porque es que el mercado puede caer el doble o el triple más, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Uh, lo dicho, ¿no? Bueno, pues parece que de momento se ha frenado en esta zona. Ahora he mirado el cierre del índice de Tabul de Arabia Saudita cerrado con una caída de un 3,75%, ¿vale? Bueno, pues de momento pues todo pintaría en que podría seguir cayendo, ¿vale? El catalizador, como hemos dicho, sigue siendo el coronavirus, ¿vale? Una gripe que, bueno, ha sido como digo, ¿no? El catalizador que ha hecho frenar a las bolsas y han montado todo este tinglado, ¿vale? Pero de fondo hay algo más, ¿vale? Cuando hace 15 días las bolsas y toda la economía americana iba excelentemente bien y un virus que es una gripe más o menos diferente a las que conocemos, ¿vale? Ha hecho temblar los mercados y caídas de un 12% en una semana, ¿vale? Esto no tiene ninguna lógica, ¿vale? Seguramente en otro concepto hubiese cambiado las cosas, ¿vale? Pero han montado aquí un tinglado para hacer ver que el coronavirus es el culpable de todo esto, ¿vale? Uh, Vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo?
como ven, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Aquí se ha frenado, vemos un pequeño rebote el viernes, pero bueno, lo más probable es que continúe cayendo, ¿de acuerdo? Nos vamos al Dow Jones y vemos pues lo mismo, ¿vale? Fuertes caídas durante toda la semana. Finalmente, aquí una vela de rebote técnico, podríamos decir, que, bueno, justo en esta zona de soporte de los 25.000 aproximadamente, ¿vale? Pero que tampoco es indicativo de que aquí se hayan acabado las caídas, ¿vale? Mucho cuidado porque igual esta madrugada cuando abran, pues puede seguir cayendo, ¿vale? En los futuros, mucho cuidado. Nos vamos al Nasdaq, también fuerte corrección, fuerte caída, ¿vale? Fíjense que está aguantando por encima de la directriz, pero ya veremos qué pasa, ¿vale? Nos vamos a Europa, Alemania, el DAX, mucho peor que Estados Unidos, evidentemente. Cuando Estados Unidos estaba tirando mucho del carro, Europa no ha conseguido ni acercarse, ¿vale? Hemos llegado a los máximos de 2017, que perdón, 2018, que es esta zona de aquí, era esta zona de máximos, ¿vale? De resistencia. Se rompió, aquí ya apareció, que si me siguen en Twitter habrán visto que comenté que esto era un hombre colgado, ¿vale? Una vela de hombre colgado. Al principio pensé que se había roto y parecía que ya empezaba a actuar esta zona como zona de soporte, perdón, ¿vale? Pero finalmente, pues deducí al ver que aquí empezaba a dudar el mercado, pues pensé que claramente esto era un hombre colgado y que era al final de una tendencia alcista muy fuerte, ¿vale? Finalmente, pues bueno, creo que más o menos tenía razón y como ven, pues bueno, corrección bastante dura durante toda la semana y ahora estamos pues ya a niveles de octubre del pasado año, ¿vale? De 2019. O sea que fíjense, lo que ha tardado aquí prácticamente 4 o 5 meses a llegar a esta zona, en una semana se lo ha fulminado todo, ¿de acuerdo? Por eso nunca me ha gustado el trading de largo plazo, ¿vale? Esto es tan decepcionante, o sea, poder tener una operación abierta, por ejemplo, aquí, y cuando llega aquí, venga, volver a empezar, ¿vale? No sé, no le encuentro mucha lógica, pero bueno, cada uno es libre de hacer y deshacer como quiera, ¿vale? Nos vamos al Eurostoxx 50, también fuerte caída, ¿vale? Desde máximos. Aquí también nos dejó esta vela, un hombre colgado, o un martillo, podemos decir, pero bueno, los martillos se suelen salir en una tendencia bajista, ¿vale? Al final de una tendencia bajista. Aquí vemos también un poco de frenazo en la caída al llegar a esta zona de soporte, ¿vale? Más o menos clara, ¿vale? Aquí lleva mucho tramo de caída. Probablemente podamos tener una corrección, sí, es probable, pero tal como están las cosas, veo difícil que vayamos a tener una corrección de al menos el 50% del retroceso de Fibonacci, ¿vale? Vamos a dejar a ver qué pasa, ¿vale? Por lo tanto, muy atentos y mucho cuidado en compras, ¿vale? Esperando que haya un rebote aquí, porque no, ¿vale? No. Yo no creo que vaya a pasar esto. Nos vamos al euro dólar americano. Vemos un rebote bastante importante durante, bueno, pues prácticamente toda la semana. Ya empezó a mediados de la semana pasada, ¿vale? Y como ven, pues bueno, prácticamente ha recuperado casi lo bajado, ¿vale? Fíjense, esta caída súper importante, ¿vale? Y este rebote podría estar vinculado al que, bueno, Estados Unidos seguramente tendrá que bajar los tipos, ya los fondos de reserva ya empezaban a descontar pues una bajada de tipos. Es lo más probable y yo creo que el mercado pues está empezando a descontar esto, ¿vale? Por eso este rebote de momento pues un poquito más de ya del
más del 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída, ¿vale? Ya estamos por encima. Vamos a ver. Esto va a ser una guerra de quita y pon entre los bancos centrales, ¿vale? A ver cómo se lo hacen para recuperar todo esto, ¿vale? Métodos que yo creo que han dejado de funcionar. Ahora bien, también puede ser que nos saquen alguna novedad, ¿vale? Vamos a ver. Dicho esto, nos vamos a libra dólar americano y vemos una caída, ¿vale? Básicamente porque Boris Johnson dijo que no habría trato con la UE, ¿vale? Del tema de salida del Brexit. Parece que se está poniendo más dura la cosa, ¿vale? Y esto, pues bueno, la libra lo está interpretando pues como negativo, por eso está cayendo. De momento ha llegado a la zona de soporte, parece aquí ha entrado algo de compras, ¿vale? Pero si acaba perdiendo este nivel, pues podríamos ir a los 1,25, 26 aproximadamente, ¿vale? Mucho cuidado, porque yo creo que podría continuar bajando, a no ser que haya una notición por parte de Estados Unidos en contra del dólar americano, ¿vale? Esto también podría cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Oro, dólar americano, vemos aquí un retroceso durante la semana. Yo creo que esto ha sido básicamente una corrección. Esto sí que es una corrección, ¿vale? El oro ha subido mucho durante bastantes días, ¿vale? Y bueno, aquí vemos que aquí ya comentamos que teníamos una zona, toda esta zona de resistencia, ¿vale? Le debemos dejar algo de filtro, pero yo creo que podría continuar subiendo tranquilamente, ¿vale? Debemos fijarnos en esta vela, en estas velas de venta, pero tal como está el patio, si sigue actuando como valor refugio, que es lo más habitual, o debería ser así, ¿vale? Aunque haya habido este retroceso en esta semana, pues yo creo que podría continuar subiendo y ir a buscar al menos los 1700, 1800, esta zona de aquí de nueva resistencia, ¿de acuerdo? Nos vamos al dólar americano, el índice, ¿vale? Y vemos, bueno, fuerte subida, pero durante estos últimos días, pues bueno, fuerte corrección ya, ¿vale? Desde la zona de resistencia, aquí no vemos muchas ventas, pero yo creo que es el rebote del gato muerto, como dicen, ¿vale? Porque más tarde o más temprano tendrán que bajar los tipos en Estados Unidos, ¿vale? Excelente para Trump, que es lo que estaba buscando. Ya comentó ayer o antes de ayer que la Fed debía pasar de ser seguidor a ser líder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espera que la Fed pues empiece a hacer QE, más ampliar, ¿vale? Más de lo que ya están haciendo, que es, aunque digan que no es QE, que es QE, ¿vale? Y más bajadas de tipos, ¿vale? Veremos si todo esto finalmente ayuda a la economía a mejorar, ¿vale? Porque yo creo que esto se ha acabado. Vamos al Bund alemán, que es de los mejores activos que están, bueno, uno de los mejores activos refugios que está actuando. Como vemos, fuerte subida, ¿vale? Claro que si lo comparamos con el oro, pues el oro se ha mantenido, por ejemplo, se habría mantenido en esta zona de aquí, ¿vale? Ha intentado subir y el Bund alemán, de toda la subida que habíamos tenido, pues corrigió bastante, ¿vale? Aquí se creó un hombro cabeza hombro invertido, muy claro, ¿vale? Esta era la zona clavicular y a la ruptura, pues bueno, ha iniciado un nuevo tramo alcista en busca de la zona de resistencia, que es los 1,79 más o menos, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? De momento, pues bueno, prácticamente los ha alcanzado. Vamos a ver esta semana si siguen las caídas en los índices, pues sigue actuando de manera refugio, ¿de acuerdo? Petróleo, fuertes caídas, VTI, ¿vale? En gráfico diario, fuertes caídas, ¿vale? Ha perdido el nivel psicológico de los 50. Básicamente por miedo ya a una baja demanda de este commodity, ¿vale? Y por otro lado,
de momento hay reuniones en la OPEP de que se podrían incrementar los recortes la producción, recortes de producción, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero el nivel psicológico de los 50 se ha perdido completamente, ¿vale? Lo más probable es por la caída de demanda en los próximos meses, ¿de acuerdo? Próximo nivel de soporte, pues bueno, claramente, como ven aquí, los 42,390, sí, 395, ¿vale? Que es esta línea que tenemos aquí marcada, ¿vale? Pero, como decimos, el nivel psicológico de los 50, pues se ha perdido completamente, ¿de acuerdo? Y por último, Bitcoin, que tiene trabajos a mantenerse, ¿de acuerdo? Muchos decían que Bitcoin también era un activo refugio, lo siento mucho, pero yo no lo veo como refugio. Cada uno verá sus cosas, pero yo creo que esto debería estar, bueno, no aquí, en 50.000, ¿vale? Porque como están las cosas, pues se tendría que haber disparado. No quiero decir que esta semana vaya a pasar, ¿vale? Pero de momento tiene trabajos en mantenerse en los 8.600, ya lo ven, ¿vale? Bastante, llevamos aquí una corrección bastante importante, ¿vale? Y como están las cosas, si actuase realmente como refugio, pues tendría que estar subiendo, ¿vale? En resumen, mucho cuidado, ¿vale? Estén atentos. Si no saben mucho de trading, vigilen, ¿vale? Porque si no, les van a fulminar las cuentas, ¿vale? Porque hay mucha volatilidad y si no sabéis cómo gestionar, pues mucho cuidado, ¿vale? Y bueno, nada, a esperar y a ver qué día, ¿vale? Vuelven a estar las cosas para volver a comprar en el mercado a largo plazo, ¿vale? Si eres especulador o trading intradía y es otra historia, ¿vale? Pero gente que opera a largo plazo, que compra acciones porque esperad, no entréis al mercado, yo me esperaría, ¿vale? Dejad que todo esto se relaje y ya encontraréis otras oportunidades, ¿de acuerdo? Nada más, muchas gracias y nos vemos.